Y damos paso a la siguiente conferencia por parte del maestro Federico Chillán. La conferencia es Exámenes de Admisión UAP hechos en la UAP. Muy buenas tardes. Bueno, mi exposición es muy breve. Se reduce a una propuesta concreta que voy a tratar de desarrollar de la manera más sencilla posible. Como ustedes saben, desde el año 1990 a la fecha, nuestra benemérita institución ha encomendado a una empresa extranjera, la College Board, la realización de sus exámenes de admisión. Esta empresa diseña los instrumentos de evaluación, los aplica, los califica y los reporta a las autoridades académicas de la misma y cobra en dólares lo que significa esta actividad. Hace muchos años, antes de que nacieran varios, tal vez la mayoría de los aquí presentes, tuve a mi cargo la misma tarea en esta misma institución. Era el año de 1973, cuando convenimos desde los departamentos de psicología aplicada que fundamos en las escuelas preparatorias de la universidad, convenimos con los directores de todas y cada una de las escuelas la realización de este trabajo. Buenas tardes. De modo que tuvimos en nuestras manos el trabajo de diseñar los instrumentos de evaluación, de aplicarlos, de calificarlos y de reportar los resultados. La diferencia entre el trabajo que nosotros hicimos y el que ahora hace la College Board es abismal. Lo que hace la College Board es aplicar un instrumento que llama de aptitudes, mediante el cual se supone detecta eso, las aptitudes con las que llegan los estudiantes de nuevo ingreso a nuestra benemérita institución. Sin embargo, estos instrumentos se diseñan en Puerto Rico sobre la base de la experiencia en aquel país, en términos de desarrollo económico y social, es muy inferior al nuestro, aun cuando es un estado asociado a la Unión Americana. Lo cierto es que en ciencia y tecnología y en trabajo de investigación, pues es muy superior lo que se hace en nuestro país que lo que se hace allá en Puerto Rico. El conferencista que me antecedió en la exposición magistral aquí en el Salón Barroco fue muy puntual al afirmar que a partir de 1990 se instrumentó en nuestro país lo que se llamó como modernización de la educación. Y afirmó hace un momento que este plan tenía la intención de no vulnerar el estatus autonómico de las instituciones. Esa era la noble intención del plan. Sin embargo, ustedes saben que del 90 para acá se redujo sensiblemente la matrícula, hubo recorte en las inscripciones para los estudiantes de nuevo ingreso severo de más del 50%, lo que significó que una gran masa de estudiantes tuviera que optar por otras instituciones o de plano quedara engrosando las filas del desempleo, o tal vez migrar o buscar otras alternativas, pero ya no le fue posible ingresar a la universidad pública. A partir de ese año empezaron a proliferar las universidades privadas, que constituyeron una alternativa
para los muchachos que no pudieron ingresar a la universidad pública. En fin, creo que ha llegado el momento de que la universidad recupere esta facultad, porque el hecho de que le encomiende a una institución externa la realización de este trabajo equivaldría, válgase la comparación y discúlpenme, porque puede ser muy extrema, pero equivaldría a que en una pareja el señor de la casa, no entendiéndose bien con la señora de la casa, le pidiera al vecino que viniera a dialogar o a hacerle cariños a la señora para que finalmente entienda lo que el señor pretende que entienda. Es decir, está abdicando de su autonomía la propia universidad y está admitiendo que o no es capaz o no tiene la solvencia ética para realizar esta evaluación. Ahora, todos estos puntajes que le llegan a los maestros que atienden a los alumnos de nuevo ingreso son puntajes que no les sirven de mucho a los maestros, porque no están detectando conocimientos reales. No es una evaluación diagnóstica la que está observando el docente. Lo que está observando es una calificación por rangos, por números fríos, que no nos dicen nada respecto a cuál es la capacidad con la que llegan los muchachos. ¿Qué tanto saben de matemáticas o de ciencias naturales o de sociales o de humanidades? Eso lo ignora el maestro. De suerte, pues, que aun cuando disponga del puntaje a la mano, no le es posible, sobre la base de eso, diseñar sus programas de enseñanza-aprendizaje. Por eso hemos propuesto simplemente que esta universidad, a partir de que está en la rectoría del maestro Esparza, recupere esta potestad. Y bueno, es cuestión de estructurar el mecanismo adecuado para que la dirección de administración escolar, la facultad de psicología, la facultad de procesos educativos, en suma, un conjunto de entidades y unidades académicas se vinculen de tal suerte que surja este equipo de trabajo, porque obviamente no es una tarea que se le pueda encomendar a un despacho de expertos ajeno, sino que sea la propia universidad, íntimamente vinculada entre sí, la que lo realice. Esta es mi propuesta y yo quisiera, dado que no podemos entrar a cuestiones puramente técnicas, parecería arrogante si yo me detengo en resaltar las cualidades de mis exámenes en comparación a los que hacía la College Board, ¿verdad? Porque nosotros aplicamos 3 instrumentos de evaluación: un cuestionario de conocimientos, un test de preferencias ocupacionales y una encuesta socioeconómica, de suerte que podíamos promediar y podíamos asegurar que el estudiante que ha optado por determinada carrera confirmara si su decisión era o no la adecuada conforme sus propias inclinaciones, conforme sus propias aptitudes. Entonces, esa evaluación que hacíamos inicialmente pues era de mucha utilidad a los maestros de nuevo ingreso. En fin, entonces yo quisiera disponer de los escasos minutos que me restan para responder a los cuestionamientos de ustedes. Sí, de todos modos la ponencia se va a publicar, así es que si se me escaparon algunas cuestiones técnicas, pues ustedes van a poder tener acceso a su lectura. Así que me presto mejor para que me pregunten, opinen o para escuchar sus comentarios sobre esta propuesta. Te pregunto, Federico. Sí. Fíjate que nosotros hemos estado trabajando un estudio sobre las unidades regionales de institucionales de nuestro país.
31 del Estado. Y hemos llegado a algunas conclusiones, estamos por terminar el proyecto de investigación. Y ahora que tocas este tema, ¿has considerado que en las unidades regionales, nosotros llegamos a una conclusión, que el examen no puede ser el mismo que se aplica para los que ingresan a nuestra institución aquí en la ciudad capital? O sea, las ciudades regionales, dependiendo de la región, matizan de diferente forma. Entonces, no puede ser que sea el mismo examen que se aplica aquí, independientemente de que lo aplique el College Board o lo aplique un colegiado aquí que se forme, que yo creo que por ahí tendrá que ser, coincido contigo. Pero tiene que ser diferente en las ciudades regionales. Tiene que ser diferente el costo. O sea, no podemos cobrarle lo mismo a las personas que hacen el examen aquí que los que hacen en campos regionales. Sí, las ciudades regionales, insisto, matizan de diferente forma. De por sí tenemos ahí un problema de matrícula. Entonces, creo que el examen de admisión tendríamos que ir pensando también cómo matizarlo en estos espacios. Definitivamente. Este instrumento de evaluación debe considerar no solamente las que son muy sensibles para que podamos diferenciar la naturaleza de los instrumentos que vamos a manejar. No solamente las diferencias regionales, geográficas, sino culturales, socioeconómicas y de diversa índole que se registran entre nuestras escuelas de educación básica y de educación media superior. Allá atrás. Gracias. Maestro Chinel, comparto la postura del doctor Pérez Mejía en términos de que me consta que en algunas unidades regionales la demanda de estudiantes que buscan ingresar a una licenciatura es de un determinado número y solamente logran ingresar la mitad o menos de acuerdo a los criterios establecidos. Yo supondría que sí hay necesidad de revisar, si no el mecanismo de ingreso, que es un modelo predictivo, un modelo que predice la posibilidad de que un chico concluya estudios de nivel superior, pero sí el punto de corte, porque no logran quedarse por no lograr el mínimo requerido, pero para muchos es la única posibilidad de tener acceso a estudios de nivel superior. Entonces, si no los esquemas evaluativos para el ingreso, sí me parece muy importante que en contextos regionales sí se modifiquen los puntos de corte, porque no podemos equiparar los esquemas evaluativos que prevalecen en los contextos urbanos que los esquemas que prevalecen en los contextos rurales. Un 10 de acá es probablemente el equivalente a un 7 de allá. Entonces, sí necesitamos, o al revés, entonces creo que sí necesitamos reflexionar en hacer esas diferencias. Así es, efectivamente. Estas otras son dos razones más que justifican la recuperación de esta facultad que debe asumir la universidad. No solamente considerar las diferencias de orden geográfico, sino cada carrera incluso debe de seleccionar a sus aspirantes, a sus estudiantes de nuevo ingreso. No son las mismas aptitudes, conocimientos, destrezas, habilidades que se requieren para ingresar a medicina que para estudiar arquitectura, derecho o cualquier otra carrera. Entonces, las academias tienen que trabajar en este sentido y definitivamente abandonar desde ya la contratación con el College Board, porque además tiene otros inconvenientes. Se le paga en dólares a esta empresa y esos dólares salen del país y se le dan a gente que vive fuera del país, y creo que esto no abona mucho en la necesidad que tiene la institución de coadyuvar en el desarrollo económico y social de la región. Entonces, si se le da ese trabajo aquí a los egresados de la Facultad de Psicología, a los egresados de la Facultad de Procesos Educativos, en fin, a toda la gente que está involucrada en el estudio y análisis de los problemas educativos, bueno, pues estamos generando empleo, ¿verdad, maestro? Estoy pensando si el problema son los dólares, podríamos cambiar de College Board a Ceneval. Bueno, pero terminaríamos con el mismo problema. El proceso de ingreso se basa únicamente en una prueba que se presenta en un momento. Lo podemos matizar con el promedio de la prepa.
tengan un desafío, digamos, decirlo amable. Yo pensaría que habría que pensar en cómo aplicamos un examen general y una contraparte según cada unidad académica para que el proceso sea justo. Efectivamente, maestro, así es. Es un asunto que un cuerpo colegiado debe de valorar. Por eso es mi intención de que esto empiece desde ahora a hacer un intercambio de ideas, de sugerencias, de reflexiones, porque no puede ser el resultado de la inteligencia, por brillante que sea, de un individuo, ¿verdad? El señor hace una propuesta y de esa propuesta el cómo se implemente, el cómo se instrumente, el cómo se desarrolle, pues depende del conjunto de académicos que se involucren en la misma. Efectivamente, lo que dice el doctor es muy cierto. Hay un tronco común, hay una base de conocimientos generales que todos debemos tener independientemente de la carrera que vayamos a estudiar. Pero además de ese conocimiento general, tenemos habilidades muy específicas, muy particulares, que es lo que constituye la especialidad o la carrera en la que nos vamos a formar. De modo que efectivamente podemos aprovechar la experiencia del Ceneval y de otras instituciones dedicadas específicamente a evaluar. Es un trabajo que requiere desde luego aprovechar lo que se hace en otras instituciones para finalmente, con base en nuestro proceso histórico, con base en nuestra identidad como universidad autónoma, con las características que tiene esta universidad, diseñemos nuestros propios instrumentos de evaluación, que sería, yo creo, un gran paso que pudiera dar esta administración ya desde julio. Este es un asunto que tuviéramos que empezar a trabajar desde inmediato para que ya tengamos impresos nuestros instrumentos de evaluación debidamente consensados con todas las unidades académicas, y sería un éxito realmente notable para esta gestión. Una última pregunta. Brevemente, bueno, está muy interesante esta propuesta, solo que me parece que hay que hacer un diagnóstico más fuerte, que tenga un peso muy fuerte, porque no solamente hay diferencias en las unidades regionales, ya en las zonas urbanas, ya zonas marginadas, ya socioculturalmente hay diferencias, y a manera global aún más. Entonces me parece que este problema ya es de atrás, ya es desde media superior, y aquí habría que considerar que lo que se está evaluando es la categoría de aptitudes, porque si no también estaríamos subestimando a los alumnos de que ustedes es una prueba especial porque no tienen esa aptitud para competir con los alumnos de las unidades socialmente urbanizadas. Me parece que el diagnóstico tendría que referenciar qué instrumentos apropiados van a ser, porque tampoco podemos subestimar a los alumnos, y también hay que considerar que en el extranjero hay otros personas que quieren integrarse a la misma universidad. Entonces, aquí se habría que revisar más a manera de medio superior cuáles son esas condiciones para poder insertarse a la educación superior y qué instrumentos entonces me permite evaluar, porque si no, entonces estaremos diseñando instrumentos para cada categoría, y me parece ahí tanto de cuidado, ¿no? Así es, maestra. Bueno, son investigaciones que en dos niveles tenemos que realizar. Una de carácter retrospectivo, efectivamente, averiguar qué ha sucedido a lo largo de estos últimos años. Para ello, entre otras cosas, me ocupé hace un par de años de hacer este libro, que es una historia crítica de la Universidad Autónoma de Puebla desde el momento en que estalla el movimiento de reforma universitaria en 1961 hasta el 2011, que comprende el segundo informe del maestro Enrique Agüera. Estoy por concluir lo que ha sucedido en el 12 y el 13 para estar exactamente al día. Este sería una pequeña contribución a ese análisis retrospectivo que sugiere la maestra, y adicionalmente habría que considerar el análisis prospectivo, es decir, sobre la base de qué tipo de universitario vamos a generar, cuál es el producto humano que vamos a presentar ante la sociedad, qué tipo de ciudadano vamos a presentar como egresado de nuestra institución, cuáles son los valores, las actitudes, los conocimientos que va a tener,
con qué presencia va a participar en la transformación que este país requiere, tenemos que perfilar precisamente este modelo de persona, de ser humano que queremos formar, y sobre esa base empezar el diseño de la evaluación inicial para darle seguimiento a través de lo que yo llamo la orientación educativa, que debe implementarse en paralelo para que sea efectivamente un proceso de formación de nuevos seres humanos. Gracias. Gracias, maestro.